el Congreso de la República acaba de reformular esta diferenciación en torno al delito de hurto y a la falta que se comete en la misma. Antes, para que sea considerado delito, el bien tenía que tener un valor más arriba de los 1.025 soles, que es el sueldo mínimo vital. Si es que era menor el bien hurtado a 1.025 soles, se consideraba únicamente falta. El día de hoy lo que ha hecho el Congreso de la República es reducir ese umbral y ya no está establecido en torno a los 1.025 soles, sino más bien a reducir la cuantía del hurto simple al 10% de la unidad impositiva tributaria, que en este caso es 495 soles. Esta es otra norma que aprobó el Congreso. En todo caso, se ha oficializado ya a través de la promulgación del Ejecutivo, y es lo siguiente, acaba de decirlo Chantal en nuestro micro noticiero. Y es que se ha establecido criterios para determinar delito y falta. En relación a hurto simple, se ha señalado que se considera ya delito cuando la afectación es al 10% de la unidad impositiva tributaria, es decir, cuando roban más de 495 soles, ya se considera delito, hurto simple. Se ha publicado esta norma ayer en el Diario Oficial del Peruano, modificando el artículo 444 del Código Penal. Sobre el tema hablamos con Andy Carrión, abogado penalista, para que nos diga qué puede marcar esto. Bueno, en realidad siempre ha habido una diferenciación entre lo que es delito y lo que es falta. Y para el asunto de robo, precisamente había una cantidad determinada. Vamos a ver si es que esta cantidad tiene algo que ver para ser efectiva, digamos, y ayuda en la lucha contra la delincuencia en nuestro país. Buenos días, doctor Carrión, bienvenido. Muy buenos días, Manuel, y gracias por la invitación. ¿Qué de nuevo nos trae esta norma cuando señala que ahora robaron más de 495, que en realidad es el 10% de la unidad impositiva? Cuando se actualice la OIT será el 10% de esa nueva cifra actualizada. Se considera ya un delito y se considera un hurto simple. Yo creo que lo primero que tendríamos que señalar, Manuel, de cara a la teleaudiencia, es diferenciar entre delito y falta. El delito implica como sanción la imposición de una pena privativa de libertad, mientras que la falta en el Código Penal se sanciona, por ejemplo, con prestación de servicios comunitarios o con días multa, es decir, no van presos o no purgan una sentencia condenatoria. En este sentido, lo que tú acabas de señalar es de que el Congreso de la República acaba de reformular esta diferenciación en torno al delito de hurto y a la falta que se comete en la misma. Antes, para que sea considerado delito, el bien tenía que tener un valor más arriba de los 1.025 soles, que es el sueldo mínimo vital. Si es que era menor el bien hurtado a 1.025 soles, se consideraba únicamente falta. El día de hoy lo que ha hecho el Congreso de la República es reducir ese umbral y ya no está establecido en torno a los 1.025 soles, sino más bien a reducir la cuantía del hurto simple al 10% de la unidad impositiva tributaria, que en este caso es 495 soles. O sea, digamos, lo novedoso es que casi se ha ido a la mitad de lo que estaba antes para considerar este hurto como delito. En efecto, no se ha reducido casi a la mitad, esto es a los 495 soles, para ya considerar como delito el hurto y ya no como una mera falta. Dentro de la iniciativa también se lee que el objetivo, es decir, lo que busca el Congreso de la República con esta disminución, es de que aquellos hurtos que tienen un valor menor al de 1.025 sean también sancionados con una pena privativa de libertad. Es decir, algunos objetos que no necesariamente sobrepasen los 1.025 soles. Y esa es la política criminal que ha intentado el Congreso de la República establecer con esta modificación normativa. ¿Y le parece que en todo caso es un nuevo instrumento, una herramienta que va a ayudar mucho a bajar los niveles de delincuencia que vive el Perú? Yo creo que eso definitivamente no va a pasar, Manuel, puesto que una reducción del monto va a implicar una sobrecarga de la persecución pública, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que hurten, no sé, pues algunos objetos que puedan tener el valor de 500 soles o 600 soles va a implicar
la activación de toda la persecución judicial y fiscal, desde la policía, el Ministerio Público, el juez, cuando en rigor también lo que debería y priorizadamente centrarse en ello es más bien concentrarse en los delitos que implican una gravedad notable. Digamos, en el universo de delitos en el Perú, lo del hurto no sé si sea tan significativo. Bueno, quizá ahora se pongan a temblar las tenderas, ¿no? Claro, las que van y roban de esta manera, sin violencia, porque estamos hablando de hurto. Porque en lo demás, lo que aquí, la violencia, la delincuencia, el mayor impacto es justamente el raqueteo, el asalto, el uso de armas de fuego, la extorsión, en fin, delitos que tienen un nivel de criminalidad que por supuesto están establecidos claramente como tales, es decir, como delito, ¿no? Por supuesto, Manuel. Y la pregunta sería si es que el poder persecutor estatal tiene la posibilidad, la logística, de que si ya no tiene capacidad para concentrarse en estos delitos más graves, que son la extorsión, por ejemplo, pueda concentrarse ahora a través de esta norma en un hurto, no sé, pues de una correa que vale 500 soles, por ejemplo. ¿No? Entonces yo creo que esa diferenciación que ha hecho ya el día de hoy el Congreso de la República implica no solo la sobrecarga del ámbito persecutor, sino también que distraiga las posibilidades de perseguir delitos que son realmente graves. Veamos si es que esta norma va a tener un efecto inmediato. Yo creo que no, porque la modificación única de las normas no implica el control de la criminalidad, y es algo que en muchas ocasiones el Congreso de la República no entiende, pero la finalidad de la norma ha sido que ya los hurtos simples, es decir, con esta disminución, sean también producto de o consecuencia, o tengan como consecuencia la activación del aparato persecutor. Veamos si es que esto rinde sus frutos, pero desde la política criminal no necesariamente. Ahora, la modificación de una norma controla la criminalidad. ¿Qué conductas delictivas calzan en hurto simple? Bueno, en hurto simple implica como conductas delictivas la no utilización de la violencia física o psicológica. Las tenderas, por ejemplo, ¿no? La sustracción del bien, de la propiedad, de la posesión del titular del mismo, ¿no? Por ejemplo, como tú acabas de señalar, las tenderas, o aquel que te sustrae, por ejemplo, la billetera sin que tú te des cuenta, ¿verdad? O alguien que te robe en casa y se saquen de algún dinero ahí en la casa, ¿no? Sin utilizar, te roben sin utilizar violencia. O que sustraiga un bien, ¿verdad? Sin utilizar violencia, porque la utilización de la violencia sí ya implica robo, y eso sí, así sea el monto de un sol, siempre está sancionado. El asunto de sustracción de autopartes, ¿eso es hurto o es robo? Eso ya dependería ahora del propio monto, pero ojo que la violencia también debe ser ejercida sobre el bien. Exacto. Y para sustraer autopartes se está ejerciendo violencia sobre el bien, es decir, sobre el auto, ¿verdad? Okay. Entonces, si entran a mi casa, digamos, vamos a suponer que entren a mi casa y claro, dirían, me robaron porque lo único que tenía era la billetera y había 500 dólares. Pero si me reventaron la puerta de la casa, ese es un hecho violento, ¿no? Eso catalogo como robo. Ahí habría dos delitos, no solamente el delito de robo por el ejercicio de la violencia sobre la puerta, sino también la violación de domicilio, ¿no? Que son dos delitos. Pero aquí el ejercicio de la violencia implicaría ya el delito de robo. Ok, ahora, establecido el asunto de que el hurto, que es un robo sin violencia, con más de 495 constituyen delitos, significa que se pueden aplicar sanciones como a criterio, en todo caso, del sistema, un juez tendría que ser, pero en todo caso del aparato de seguridad en el país y de justicia, ¿podrían mandar a la cárcel a alguien que ha robado 496 soles? Por supuesto, alguien que sustraiga un bien de 496 soles, por decirlo así, en el límite mínimo, podría purgar una sentencia condenatoria, es decir, cárcel. Improbable, sin embargo, ¿no? Es improbable por el atosigamiento que existe, la sobrecarga en el sistema persecutor, Manuel. Tú lo has dicho bien, existen otros delitos que son tan graves, pero igualmente no pueden ser controlados, como la extorsión, el robo, la violencia, el feminicidio, etcétera. Pero lo que vas a tener ahora es una enorme cantidad de denuncias, es decir, más chamba para la policía siempre tiene chamba, pero más chamba para la policía, más chamba para el Ministerio Público, ¿no? O sea, bastante más casos en los que va a tener que buscar penalizar o no penalizar, acusar o no acusar para que un juez diga sí o no el asunto de la acusación, y jueces evaluando a 5, 10, 20, 30, 50, 100 o 1000 o 2000 personas por robo de 700, 800, 900 soles con una carga procesal bastante más grande, ¿no?
Por supuesto. Ahora, lo que no tiene que entender la población es de que uno esté en desacuerdo con la persecución Sí, de sí, este claro. tipo de hurtos, Por supuesto. sino que el mecanismo sancionatorio debe ser uno más expeditivo, ¿no? Como por ejemplo la imposición de días multa, de algún otro tipo de sanción que implique no necesariamente la activación de todo el sistema persecutor judicial, o como lo establece el Código Penal, ¿no? Trabajos comunitarios de 40 a 120 jornadas, por ejemplo, Correcto. o 60 a 180 días multa, que deberían de todas maneras ser sancionados, aquellos ejemplos que tú has puesto, las tenderas, etcétera. Siempre existe sanción, solamente de que ahora la sanción va a implicar toda la activación del sistema judicial. Correcto. Muy gentil. Andy Carrión, abogado penalista, ha estado con nosotros alcanzando su punto de vista sobre esta norma, publicada ya el día de ayer en el Diario Oficial del Peruano. Hurto con cantidades más allá de 495, es decir, 496, ya no está en condición de falta, sino de delito. Y se activa, como lo acaban de escuchar, todo el sistema de seguridad y de justicia en el Perú para perseguir ese delito. Muy gentil, doctor Carrión.